En el nombre del Padre, del Hijo y del fútbol, amigos de YouTube, sean bienvenidos a este esfuerzo deportivo, pasional e informativo titulado El Vestidor. A nombre de la maestra Shirley, por supuesto del maestro Miguel Gámez, a quien agradezco muchísimo en la producción y postproducción de este programa. Yo sigo siendo Alejandro Román y desde el 2134 de Trojes de Alonso en Avenida Independencia abrimos las puertas del Vestidor. Un segmento donde buscamos compartirles de la comunidad de Global University qué onda con el deporte. Tenemos maestros seleccionados, tenemos maestros apasionados y que seguramente nos darán mucho de qué platicar a lo largo de estas charlas. Yo les invito a que ustedes nos dejen aquí abajo los comentarios porque de igual manera yo no los voy a leer, pero Shirley nos los va a pasar y con mucho gusto los atenderemos. El día de hoy vamos a abrir el vestidor para platicar de un equipo grande, muy grande, azul crema, y que en México tiene una preponderancia especial. No nada más de esto. Hablaremos de directores técnicos mundiales, nacionales y por supuesto de los de Cuapa, pero no lo haremos nada más nosotros. Para eso tuvimos que invitar a otro loco apasionado del deporte para poder dialogar intensamente de estos puntos. Y para mí es un placer darle la bienvenida en el vestidor a mi querido profesor Daniel González. Daniel, bienvenido al vestidor. No, hombre, pues gracias, muy agradecido de tu invitación, de la invitación de Shirley, agradecido también aquí con Miguel Gámez en producción, con la universidad en general y pues nada, ¿no? Ahora sí que el deporte es una cuestión universal que tiene muchos apasionados, muchos profesionales, pero que indudablemente no deja indiferente a nadie, ¿no? Entonces, pues hablaremos, dijiste un equipo grande, ¿no? Sí. Muy grande. Sí, México. Creo que sí es muy grande. Técnicos, demás, pero estoy yo agradecidísimo y contento de estar aquí en el primer programa del Vestidor. Encantado. Sin ser americanista, yo creo que si un equipo divide, tiene grandeza. No puede ser un equipo grande si no divides. Que se hable bien, que se hable mal, pero que se hable. Y creo que el América es un equipo que tiene estos elementos. Primero, Daniel, cuéntanos, ¿cómo nace tu afición al fútbol? La afición al fútbol nace básicamente en la infancia. Y nace a partir de la convivencia en la escuela, en la calle, con compañeros de mi edad. Y pues lo que había que hacer era jugar fútbol, ¿no? Estamos hablando de años donde internet todavía no era lo que es ahorita, ni mucho menos. La televisión era una cuestión todavía muy restringida en cuanto a la oferta, ¿no? Y entonces básicamente era jugar al fútbol, en la calle, en la escuela, en todo momento y ver los partidos por televisión abierta. Entonces nace de mi papá y mi hermano mayor sentados cada fin de semana viendo los juegos del América. ¿Una familia donde no le podías ir a otro equipo? ¿O sí? Ni siquiera se cuestionaba porque tampoco era como que impusieran, le vamos a o le tenemos que ir al América, sino era... Vemos los juegos del América y entonces te empiezas a familiarizar con el equipo, con los jugadores, empiezas a encontrar otros compañeros que también hablan del América y entonces ya sin darte cuenta, no hay elección, pero tampoco fue una imposición, se da de una forma como muy natural, que ya eres parte de una afición, de un equipo sin darte cuenta. Y venimos de una generación donde sí, no había ni Bluetooth ni internet, pero con 4 piedras y un balón, 18 niños en una calle, eran felices, eran otros tiempos. Y en estos tiempos te ha tocado pertenecer, entender, apoyar y seguir creyendo en un equipo que como cualquiera tiene altas y bajas. Dentro de este trayecto, Daniel, ¿cuáles han sido los jugadores americanistas que más te han marcado? No, indudablemente, o sea, si yo tuviera que hablar de un jugador americanista que me ha marcado en toda mi historia como americanista, diría Cuauhtémoc Blanco. O sea, Cuauhtémoc Blanco es la encarnación de la América, ¿no? Provocador, pero a la vez odiado, pero todo el mundo cuando lo tenía en su equipo, ya después que empezó a jugar o en la selección, todo el mundo lo quería, ¿no? O sea, es la encarnación de la América. De niño... A lo mejor no en el código postal que a la América normalmente le encantaría, pero yo siento que ese es el folclore que tiene Cuauhtémoc y por eso penetra así en el gusto. Claro, pero eso mismo, o sea, el hecho de que a lo mejor no pertenecía como a
como esta imagen que normalmente se tiene como del América, ¿no? Y está Alcurnia y esto. Cuauhtémoc de todos modos supo encarnar todo lo que había en cancha del América, o sea, la provocación, el despertar el coraje, toda esta cuestión del ódiame más que sale cuando justamente queda campeón en 2005 con Mario Carrillo. Su cinismo, ¿no? El cinismo, las burlas, el reclamarle al árbitro. Yo creo que es Cuauhtémoc Blanco el que yo diría, es el jugador americanista que más me ha marcado a mí de toda mi vida. No, y que alguien que además no podemos ni somos quien para decir dónde se raya en lo vulgar y no, porque ellos al final de cuentas son personas que se dedican a eso, pero creo que el punto y el sello de Cuauhtémoc era no nada más eso de burla. ¿Qué pasaba cuando Cuauhtémoc jugaba las Copas Libertadores? ¿Qué pasaba contra los equipos donde no se hacía chiquito? Ese era la virtud, creo yo, de Cuauhtémoc. Vámonos líneas más atrás. La portería. Creo yo que nombres como Guillermo Ochoa, Héctor Miguel Celada y bueno, generacionalmente hasta un Adrián Chávez, sí, son porteros que han marcado leyenda en América. Para ti, ¿quién sí, quién no? Para mí, ¿quién sí, quién no? Para mí, digamos que sí todos, pero hay uno que yo recuerdo con especial cariño. ¿Quién? Mucho cariño. Adolfo Ríos. ¿Cómo no? Que ni siquiera tuvo como una etapa, o sea, no es un ícono americanista, no es, pero ese Adolfo Ríos de 2002 paraba todo. O sea, era el arquero de Cristo, ¿no? Sí, Este Adolfo Ríos era impresionante, o sea, hay pocos porteros que uno siente como la seguridad absoluta, ¿no? Yo veía a Ríos y yo estaba tranquilo. Y luego en la banca estaba Pineda, Chato Pineda, ¿no? Con toda la experiencia del mundo. Con toda la experiencia del mundo, que tenía toda la suerte del mundo y le caían los balones porque se ubicaba excelentemente y ya no tenía ni que caminar, ¿no? Entonces, pero digamos por talento, tenemos un Marchesín que era impresionante también en América. Tenemos un Guillermo Ochoa que tuvo muy buenos momentos en América. Un Osvaldo Sánchez que también les funcionó mucho, ¿no? Digo, por ahí desfilamos hasta el Gallo García, si tú quieres, ¿no? Pero es precisamente eso, ¿no? ¿Quién sí tiene el arresto? Sí. No es una portería cualquiera. No. Yo creo que cualquier portero sabe a lo que va, ¿no? Y desde ahí es lo importante de marcar historias. Vámonos a la zona defensiva. Un Alfredo Tena. Un Alfredo Tena histórico, ¿no? Sí, Capitán Furia. Alguien que yo creo que no tenía técnicamente el perfil de América, pero sí el empuje y la pasión, un Isaac Terrazas. Isaac Terrazas, bueno, claro. Había un Coreano Rivera, si tú quieres, en el Puebla. Sí. Pero esta nueva generación de defensas que no tenían técnica a lo mejor tan desarrollada como otros, pero eran un roble, eran una piedra, eran impasables. Sí, o sea, Isaac Terrazas era el que se aventaba a rodar con tal de que no pasara el balón y le podía caer el pelotazo a la pata, no importaba, ¿no? Era pundonor absoluto. O sea, ¿de quién más te acuerdas? ¿Raúl El Potro Gutiérrez? Raúl El Potro Gutiérrez igual, ¿no? También corriendo todo el tiempo. No, pues defensas hay varios, o sea, podríamos hablar desde los que han sido malísimos como Jean-Claude Pagal, que vino en la época de Villic y tal. Venían por tres. Sí. Si no venía Pagal, no venía Calucha y no venía tampoco Villic. Y no venían en paquete, ¿no? Sí. Pero podemos hablar hasta a los nuevos, ¿no? Ya un Cáceres, podemos hablar ya de épocas también anteriores, pues, ¿quién estaba? O sea... Yo creo que en la defensa nadie como ícono de un Alfredo Tena, porque sí, América tenía también la capacidad de que trajo a Ruggeri, ¿no? Sí, en claro. el momento que fue necesario. El problema no es económico, dijera mi padrino, pero sí creo que también no ha habido, por ejemplo, ahora el caso de Juárez termina siendo un defensa con un perfil muy interesante, alguien que tiene condiciones y cualidades básicas buscando más que solo el rendimiento mínimo del futbolista, pero que aún así no ha logrado despuntar. Duilio Davino, que estuvo muchos años, una supercopa que ganó América Toluca, me acuerdo, con un gol de Duilio Davino ya en el piso. Sí, ha habido muchos. Duilio Davino sí, mucha técnica. Aparte, mucha técnica. Bueno, decía mi prima Susi, muy guapo, ¿no? Pero cuando tienes un hermano como Flavio, pues bueno, también es que tú luces más, ¿no? Pero yo sí siento que son de los jugadores que los tienes en la mente con América. Vamos a recorrernos a la media.
Carlos Reynoso. Reynoso Es un nombre consagrado en las letras azulcremas del América, y yo pondría un extranjero que creo que ha sido de lo mejor que ha venido a lo largo del tiempo a México, Antonio Carlos Santos. Antonio Carlos Santos, sí, claro, ¿no? Antonio Carlos Santos, había como una cuestión también de Santos que era como muy despierto. O sea, Santos tenía como una forma de jugar, de pensar muy rápido en la Muy cancha, adelantado. muy adelantado. Sí, o sea, sí. sin que sea el fútbol físico que ya es en la actualidad el que le tocó a Santos, pensaba más rápido que el resto, resolvía más rápido, y la calidad con que tocaba le permitía hacer cosas que era prácticamente casi imposible que viéramos en el fútbol mexicano, ¿no? Imagínate, peligroso sin balón y peligroso Sí. cuando tiene la pelota, Sí. sí era de ese tipo de jugadores. Otro medio que yo creo en México vamos a tardar años en volver a tener, y creo que ha sido también de los máximos exponentes en el fútbol mundial, Pavel Pardo. Yo creo que, si bien es cierto, no sale de América, sale de Atlas. Sale de Atlas. Pero donde se da el estrellato, la fama de Pavel Pardo, es con América. Y sale de Atlas como lateral derecho. Y luego ya es cuando lo ponen en la media, y entonces es donde despunta por también, yo creo que uno de los más excelsos toques que ha tenido el fútbol mexicano, Pavel Pardo, lejos, ¿no? O lejos. sea, tiros libres, pases filtrados, tiros de esquina, o sea, no había nada que no tocara bien Pavel Pardo. Y lo que él tenía en técnica, lo vemos con lo físico. Otro medio que quizás no brillaba porque su trabajo era muy sucio, pero lo hacía tan bien que casi no se veía, Germán Villa. Germán Villa es un ícono de América para mí, y que no va a haber un contención en muchos años que te aguante lo de Villa. No, o sea, era Villa, y los pocos años que pudieron jugar juntos, Villa y Lara, Raúl Rodrigo Lara. eran implacables ahí en la contención en América, ¿no? Villa un poco más sí desde esta cuestión salvaje del hombre que resguarda, que hace la cobertura, que no se le va a pasar nada. O sea, este clásico de o el hombre o el balón, pero Sí. los dos no pasan, ¿no? Sí, sí, sí. 7 pulmones, ¿no? O sea, Y Germán yo creo que Villa 7 más la reserva. No, O sea, no, era impresionante lo que corría Pocos Villa. jugadores, saliéndonos, no jugó en América, pero José Damasceno Tiva Claro. era otro que decías, ¿en qué momento se va a desmayar? Porque realmente era un tema físico exigente, ¿no? Y creo que seguramente se nos estarán yendo entre las manos. También Mucho, tenemos no el tiempo que quisiéramos, pero tenemos que saltar a la fila de los delanteros, donde yo bueno. ahí sí coincido contigo, nadie por encima de Cuauhtémoc Blanco, ¿eh? En América Nadie. nadie por encima de Cuauhtémoc Blanco. Pero también es que América ha tenido delanteros de calidad. O sea, el mismo Cabañas, Quiñones. Tuviste o sea, a Sague, que es el histórico, claro, Sague. pero lo que hizo Cuauhtémoc, que fue darle una evolución al ícono del ídolo en América, Sí. no lo ha tenido otro jugador, porque sí, ha desfilado Raúl Jiménez, y sí, también tiene su impacto, ¿no? Yo creo que lo de Cuauhtémoc, si no hubiera llegado aquella lesión en selección, híjole, mandamos un saludo hasta Trinidad y Tobago, Hasta Trinidad y Tobago, que estoy sí. plenamente convencido que nos están observando, pero un fuera de serie, un ícono, alguien con carácter, con determinación, con técnica, con cinismo, capaz de crear con su joroba, con su pompi, con su taconcito. Lo que nadie podía hacer, lo hacía Cuauhtémoc. Lo hacía Cuauhtémoc Blanco, pero no tenía miedo. Si es que Cuauhtémoc Blanco, yo no sé por qué, pero no tenía miedo. O sea, fue a jugar Bueno, Libertadores amenazado de muerte. Ojo, y no se malinterprete este comentario, pero cuando naces y creces en Tepito, tu Claro. concepto de miedo, tu concepto de carácter y de valor es muy diferente, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. O Sí, sea, digo, ahí- y si nos ven en Trinidad y Tobago, también saludos a Tepito. Pero yo creo que eso fue un factor mental en la formación de Cuauhtémoc, por lo cual es que todos soñamos con meter un gol, y si es de tiro libre en el Bernabéu, aunque no le vayas al Real Madrid, él sí. Sí, no, O y sea- aparte le hizo perder toda la apuesta al Valladolid de sus compañeros, porque siempre apostaban en contra y Claro. decían, así si ganamos felices y si perdemos La casa gana, ¿no? contentos. Sí. Hizo perder las apuestas porque fue el gol del empate, ¿no? Pero meterle, aparte, en el perfil que no es que normalmente patea un derecho. Ah, es ¿no? que así somos los mexicanos. No, o sea, fue impresionante en el Bernabéu. No me acuerdo yo, pero Cuauhtémoc Blanco sí es definitivamente, yo creo que el máximo exponente. Es una deidad. En América yo sí lo veo sí. como completamente una deidad. Total. Y mira, o sea, ahorita mencionabas, ¿no? El mismo Cabañas, bueno, Carlos Hermosillo, Hugo Sánchez, Hermosillo, en Luis aquella García, época, Luis jugó en García, América. Ricardo Peláez. Han desfilado muchos nombres, pero lograr esas alturas con América creo que los que mencionamos.
El gol que más recuerdas de América, el que más te ha marcado. El que más me ha marcado definitivamente, el Misionero Castillo. Uy, final contra Necaxa. Contra Necaxa, gol de oro, tiempos extras, después de que América tenía 13 años sin ser campeón. Yo tenía 2002, yo tenía 14 años y nunca me había tocado ver campeón América. Un remate que parece que el misionero la prende de volea por la potencia con que sale la bola de la frente. Yo recuerdo que Nicolás Navarro alcanza a reaccionar, la pelota pega en el poste y entra, ¿no? Saludos al cielo a don Manuel Lapuente de las últimas glorias que logró dejar en América, con un América sólido, con un América que llegó con un Iván Zamorano. O sea, llegaste a rubricar un torneo de esos a lo América, ¿no? Fíjate que yo en goles del América no me tocó vivirlo, pero cuando lo vi, sabes, ¿no? Que estás delante de uno de los mejores goles que ha habido en la historia. Centro de Edu, de Rabona. Ah, bueno. Se levanta Toniño. Y ahorita que hablamos del remate del misionero, el remate es perfecto al poste de abajo. En la vida iba a llegar el portero. Estética perfecta. Yo que tengo esa tendencia chivista de nacimiento, no, aunque le vayas a Chivas, aunque le vayas al Mazatlán, si tú ves un portento de gol como ese, yo creo que ese ha sido uno de los goles que yo he visto en América que más me ha marcado. No, es que abonando lo que tú dices, hay goles que le han metido al América que a mí me han dolido muchísimo, pero que no puedes dejar de reconocer. El de Toluca, que hacen la jugada saliendo, que Cardoso. Vicente Sánchez, Chiquis García. Yo lo vi, yo me acuerdo que, dices, qué mal que se lo hayan hecho a mi equipo, pero es que no puedo dejar de verlo, es un golazo. O que si se lo haces a un equipo de menor jerarquía, entonces pierde mérito la acción grupal o individual, ¿no? De aquí nos tenemos que ir rápidamente a la zona técnica, y es que el profe, si algo le apasiona del fútbol, no es nada más que gire la pelota y que entre a gol. El profe le gusta la dirección técnica, y precisamente de eso vamos a platicar. Vamos a arrancar, vamos a irnos de América, para refrescar un poquito la memoria, los mejores técnicos del mundo. ¿Y por qué te apasiona tanto la dirección técnica? Del mundo. A mí me gusta muchísimo la dirección técnica porque yo lo veo en la parte en la que yo me dedico profesionalmente, aparte de la docencia también, que es el arte, el teatro en específico. El director técnico es como el director de escena, es el que construye la historia, es el que plantea toda la estrategia y pone a los elementos para construir algo para que alguien lo observe, ¿no? Okay. Entonces, en este sentido, a mí la dirección escénica y la dirección técnica me parece que tienen una relación más cercana de lo que normalmente se cree. Y en ese sentido, también muchas veces los directores técnicos que a mí me gustan son los que hacen esta compaginación de tener la personalidad, de convencer al jugador, de formar equipos con identidad, ¿no? O sea, de mejores del mundo, evidentemente yo tendría que mencionar al que más me gusta, que es José Mourinho, que ya pasaron sus mejores años, pero ese Inter de Milán de José Mourinho, ese Chelsea de José Mourinho, el Real Madrid de Mourinho, o sea, eran equipos que eran ejércitos, ¿no? Con el general al frente y vamos contra todos y no se notaba una fractura en nada del equipo, o sea, eran equipos sólidos. Pero tienes un vestidor plagado de estrellas. Claro. Eso lo hace 3 veces más difícil porque no es Atlético San Pancho el que estás dirigiendo. No. Tienes jugadores de talla mundial que si de por sí es complicado. Nombres hay muchos. Yo te diría, por supuesto, Ferguson, Johan Cruyff, Guardiola, por supuesto. En un sentido personal y estricto te diría Bianchi. Menotti. Para mí la visión de Menotti, entiendo la aportación de Johan Cruyff al fútbol per se, a lo que hace en Barcelona, pero lo que hace Bianchi con la filosofía del futbolista, un tipo que se da el lujo de dejar a Maradona en su primer mundial fuera, claro, por darle la jerarquía al matador Kempes, ¿no? Pero creo que son de esos perfiles que ya no hay, y de hoy en día yo estoy enamorado por su carácter, su determinación, su lucha, porque como era como jugador, lo veo como técnico, el Cholo Simeone. El Cholo Simeone, sí, el Cholo Simeone sí, como técnico es un reflejo de lo que era en el campo, ¿no? O sea, y también, luego a veces me parece que se le exige demasiado, pero es que también ganar con el Atlético de Madrid no es todos los días. O sea, el Cholo ha llegado a 2 finales de Champions con el Atlético de Madrid, ha ganado Copa, ha ganado Liga, y el equipo tiene una identidad.
con el Cholo Simeone y es la identidad de meter, de buscar, de nunca dejar de correr, vayas perdiendo o ganando 3-0, ¿no? Todo el tiempo a tope, todo el tiempo la rocosidad de estar apretando, de estar... Es el Cholo Simeone. Sí, ¿no? pero una intensidad bien aplicada, porque Claro. cuando la intensidad se vuelve solo ganas, vienen los fouls, vienen las faltas, vienen las expulsiones. Yo siento que lo que él ha hecho como ciclo para lo que es un equipo como el Atleti, tiene mucho peso, porque insisto, no demerito que lo hagas con Tigre en Argentina, no, también tiene su peso, pero cuando lo haces en un equipo que aparte tiene esa posibilidad de entrar al champán de la Champions League y competir contra los grandes, Sí. ahí es donde... Otro que se me va, perdón que te interrumpa, si yo tuviera un equipo y mucho dinero lo contrataba, Juan Camilo Mesa, a ver si puede ser para el equipo de prepa, Zinedine Zidane. Bueno, pero es que Zinedine Zidane, lo primero que tiene Zinedine Zidane es que, así como Cuauhtémoc Blanco es el jugador que del América más me ha marcado, a nivel mundial yo no he visto, aunque sé que hay mejores, a nadie quien me haya visto más jugar que a Zinedine Zidane. Qué personalidad. No, o sea, Zinedine Zidane se paraba y todo el mundo hay que escucharlo. Entonces, cuando tú tienes figuras del calibre como las que están en Real Madrid, en Barcelona, en Manchester, en Chelsea, una figura como Zidane que impone respeto es dificilísimo. Entonces, Zidane, hay una cosa que también a mí me encanta de los técnicos que no tiene Mourinho, pero por ejemplo de Zidane me encanta, que es, entiende el juego de adentro, que es lo mismo que pasa con Mohamed. Entienden el tiempo del juego, el tiempo del jugador, entienden lo que es estar ahí bajo presión, en el escenario, y eso hace que todo lo que te transmiten, tú sabes que tiene un respaldo en la vivencia. No te lo está diciendo porque lo leyó, te lo está diciendo porque lo vivió, y que hacerle caso no es seguir un método, es seguir la realidad del juego. Y aparte, hay quienes pueden tener la idea, pero no la saben masticar para que el jugador la pueda entender, que eso es muy común luego en muchos equipos, ¿no? Claro. En el caso de Zidane, yo creo que son de los nombres que si te dicen, bueno, en tu caso no porque eres ambidiestro, pero la cuchara se agarra con la izquierda, pues la vas a agarrar con la izquierda porque así te lo dice Zidane, Claro, ¿no? Entonces, ¿no? en ese sentido yo creo que Zidane está hecho para ser no nada más un jugador, sino una personalidad de época en la historia del fútbol, ¿no? Vamos a regresar a Cuapa. Va. Ok, ya platicamos de los técnicos grandes, vamos a platicar de los mejores técnicos que ha tenido tu equipo del América. Bueno, a nosotros no nos tocó, pero Vieira Jorge Vieira, por la misma historia de los 80s. es me parece que de los mejores. Por títulos, pues no podemos evadir de ninguna manera a Jardín, ¿no? O sea, ya por el palmarés que ha conseguido, pero pues pasó La Puente, pasó La Volpe, pasó El mismo Carlos Reynoso. Reynoso, claro. Yo agregaría al Piojo Herrera. El Piojo Creo que el Herrera. Piojo es de los técnicos que ahorita lo platicábamos. Como jugador no era muy técnico. No. Pero como técnico, qué grandes jugadores logra formar. Y ese América, que lo hizo ofensivo, que lo hizo dinámico, que lo hizo saber tener la pelota, yo creo que fue gran base de lo que en su momento se llegó a consolidar en el Mundial de 2014 con la selección allá en Brasil. Sí. Ese sistema, ese dinamismo, lo supo aplicar muy bien. Y yo creo que también esta forma de entender el fútbol, a pesar de que Miguel no fue como jugador muy dotado técnicamente, pero sabía que sus equipos trataran bien el balón, darle identidad al equipo, seguramente tiene mucho que ver que fue parte del Toros Neza, Sí, del profe sí, Mesa, sí, del profe Ojitos. del 97, que eran una maravilla de equipo, que pierden la final con Chivas, pero era un equipo con identidad, que jugaba muy bien, que tenían esta alegría en el juego, que me parece que después Herrera en el América sí alcanzó a transmitir parte de eso también. Porque hubo buena sinergia. Oye, estamos Claro. hablando que en Toros Neza el portero era Pablo Larios Pablo Iwasaki. Larios, Tú tenías sí. al Piojo Herrera, tú tenías a Memo Vázquez A Memo todavía, a Vázquez. Saavedra por izquierda, Arangio, el Pony Ruiz, Mohamed. No te estoy diciendo No. poca cosa. Hacerlo funcionar, yo creo que es de las grandes virtudes y bueno, un equipo que siempre que se habla de Toros Neza, yo creo que lo añoramos cañón en el fútbol mexicano. Todos sonreímos cuando nos acordamos de ese Toros Neza. El equipo más Todos, loco, claro. irreverente. Y que pregúntenle a Jamaica cómo le fue después de aquel partido de entrenamiento.
Manuela Puente, obviamente, dentro Claro. de esta lista. Ha habido muchos y Mohamed. muy interesantes. A ese es el que Mohamed. yo quería dejar al último. Yo creo que hoy en día el mejor técnico extranjero en México se llama Antonio Mohamed, Sí. por las maneras en cómo lo ha hecho. Da igual si le das a Monterrey o a Tijuana o a América o mira con Toluca, ¿no? Un jugador con ese talante y esa inspiración con la pelota, que lo sepa transportar a un vestidor en pasión y respaldo a la afición. O sea, en Mohamed cree todo Toluca y hasta Enrique Peña Nieto, que creo que todavía vive por allá, ¿no? Sí. Pero ha hecho el turco Mohamed una muy buena sinergia que dicen que ya en este torneo se termina. Yo a Mohamed lo pondría como parte de la siguiente pregunta, de los mejores técnicos que ha habido en México. Sí, a mí el turco Mohamed me parece que sí es de los mejores, si no es que el mejor de los que ha venido últimamente, ¿no? Digo, quitando cuestiones de fama y tal, que vino Solari con América y ¿Sí? tal. Y que Pumas pero- tampoco lo supo aguantar, ¿eh? Que Pumas tampoco y demás, pero yo creo que Mohamed tiene una comprensión de los tiempos en el juego que no tiene ningún otro entrenador que esté activo en México. O sea, no hay nadie que sea más capaz de detectar el momento adecuado de hacer un cambio de líneas, de meter la línea de 5, de la de 4, de sacar un jugador que Mohamed. Y eso me parece que aporta mucho en el sentido de que el jugador ni siquiera le da para cuestionar por qué el técnico hace eso. El jugador lo entiende perfectamente porque lo hace en el momento preciso y eso le da confianza al jugador en su técnico porque dicen, está observando, entiende perfectamente lo que está pasando y eso le da un respaldo que hace que sus equipos sean muy sólidos. Una visión diferente, un Claro. adelantado, el saber cómo tapar las salidas. Alguien que no solamente aprendió del fútbol matriz de él, que es el fútbol argentino, sino que lo revolucionó. Mismo Ricardo Antonio Lavolpe, no lo podemos dejar afuera de una lista. Alguien que, bueno, ya para que tengas tú tu propia jugada, tu salida lavolpeana, es porque Sí. algo le ha sabido mover y encontrar, capaz de hacer y deshacer cualquier equipo con funcionamiento y creador del mejor Atlas, siento yo, incluso que el bicampeón, con todo respeto para los rojinegros, pero ¿cómo jugaba aquel Atlas? No, de ese Lavolpe? Atlas era impresionante, ese Atlas de la Volpe que pierde la final con Toluca precisamente, Correcto, ¿no? sí, en penales, todavía Rafa Márquez En jugaba. penales. Y por ejemplo, creo que no se valora mucho lo que hizo la Volpe con América, que perdió una final, estuvo a 5 minutos de ganar una final, ¿no? Pero probablemente era el peor plantel de América en los últimos 15 años. Por ahí sí. El que agarró la Volpe y sacó jugadores, debutó jugadores y con lo que pudo, tácticamente ese América era impresionante. No jugaban maravillas, pero tácticamente ¿Funcionaba? la Volpe les dio todo lo necesario, ¿no? O sea, creo que se valora muy poco ese paso segundo paso de la Volpe por América, porque el primero sabemos cómo acabó. Sí. Con un 5-0 de Chivas, dolorosísimo, pero tácticamente yo creo que la Volpe sí es de los mejores técnicos también que ha habido en México. Uno que a mí su perfil no me terminaba de encantar, pero que no puedes decir nada cuando hablas de Víctor Manuel Bucetich. El Rey Midas. Sí. O sea, es más, fue el último técnico que hizo campeón a Tecos fue Víctor Manuel Bucetich. Sí. Y le das Monterrey y funciona, y le das Morelia y funciona, y le das Cruz Azul y funciona. Alguien que también muy inteligente, muy visionario y con un acercamiento especial con los jugadores, que eso es algo que un técnico tiene que tener perfectamente detallado en vestidor. Sí, no, es la parte, digamos, es la parte táctica y la parte con el jugador. Y me parece que Bucetich también tenía una cosa que era muy funcional. O sea, Bucetich era, esto nos sirve, esto hacemos, estos jugadores tenemos, esto podemos hacer, esto hay que hacerlo bien. No ibas a tener el fútbol práctico más atractivo, pero ibas a tener efectividad. Y bueno, a un técnico se le contrata para hacer puntos. Ya se jugará bonito, pero primero hay que ganar, como sea, pero terminar ganando. Otro técnico ahorita que dices eso, que tuvo un paso fugaz por México y en su última etapa muy vilipendiado, muy mal se fue, pero Américo Gallegos era... Siento que no llegó en el mejor momento de su carrera al fútbol pero mexicano. con Toluca, quedó campeón con Toluca. Sí, pero aún así
siento yo que no le tocó Sí, no. ese carrito que se supo agarrar Jardiné desde con San Luis. Sí. Al Tolo le costó mucho poderlo retomar. Le costó. Jardiné llega a México, sí, pero llega por el Atlético de San Luis. Sí, llega a San Luis. Sí, Primero da el campanazo ahí y de ahí brinca a América. Y el Tolo tenía una frase que a mí me encanta que decía, para mí jugar bonito es ganar, ¿no? Sí. Ya luego vemos cómo. Sí, ¿no? sí. Adelante, inclusive dijo ya cuando regresó a Argentina, no me acuerdo, creo que con Independiente, dijo, adelante un gol y atrás pan y cebolla, o sea, como se pueda. Otro que a no ganar. mencionamos ahorita, el loco Bielsa, que es otro de los grandes, que tienen sus filosofías muy marcadas y que se entienden, ¿no? ¿Quién es cualquier mortal como para poder poner una duda contra esas palabras? Ya casi para cerrar, nos queda muy poco tiempo. Para mí hay dos. El primero, que me convence totalmente por sus maneras y ese carácter que yo creo que el concepto pasión de un técnico con un jugador tiene que ser bilateral. Y creo que el Tuca Ferretti es uno de los técnicos que te puede gustar o no, pero que aquí en México hizo funcionar al mismo Chivas. Bueno, aquella final de todas esas Chivas que mencionaba, Tuca Ferretti era el técnico de Chivas, que le mete aquí el 7-1 con 4 goles del Gusano Nápoles, uno del Tilón Chávez, otro de Manolo el Matador Martínez y otro se me está yendo, no me acuerdo de quién fue. Pero ese Chivas, Tuca lo supo hacer. Le das un equipo como Tigres. Y la última gloria que tiene Tigres es de la mano del Tuca Ferretti. Sí. Un técnico que yo creo no por nada le han dado hasta la chaqueta de la selección. Inclusive mucho tiempo llegaron a criticar a Tuca porque tenía como métodos anticuados, decían, pero a final de cuentas Tuca era un técnico que todos los jugadores sabían que les iba a exigir al máximo. Sí. No había coartada con el Tuca. O corrías o entrenabas o no estabas, ¿no? Y eso probablemente sea el camino más largo para llegar a un buen resultado, pero también es el más duradero. Por eso Tuca es capaz de durar 5 o 6 años en un equipo, en un fútbol mexicano, donde 2 años para un técnico ya es demasiado. Una vida. Donde estamos hablando del otro caso, que es un Mohamed, que llega y casi inmediatamente tiene éxito, pero sus procesos nunca duran más de 3, 4 temporadas, ¿no? Y Tuca en Pumas, en Tigres, fueron procesos extensos. No quiero raspar muebles, pero también el tema de Mohamed, como se le trató en América. No. ¿Cómo quieres durar 4 años en una institución donde aparte, antes de jugar la final te dicen te vas y tú todavía tienes la elegancia de entregarles un campeonato y cerrar la puerta? Y la frase fue, les dejo su campeonato, me llevo mi dignidad, ¿no? O sea, una de las cosas que yo estoy seguro que más nos duele a los americanistas es saber que Mohamed no va a volver a dirigir a la América. Sí. Y con esto vamos a llegar al último técnico. No podemos dejar de lado a Javier El Vasco Aguirre, que puede gustar o puede no gustar, pero su experiencia, su currículum ya está de manifiesto. Sí. Es alguien en que está la confianza depositada para este próximo Mundial. ¿Crees que el Vasco, ahora sí lleguemos al 5º partido aquí en México? Quiero creer que sí. Quiero creer que el Vasco, creo que el Vasco, cuando ha agarrado equipos para salvarlos, funciona de maravilla. Funciona de maravilla. Cuando ha agarrado equipos un poco más construidos, con un poco, le cuesta un poco más de trabajo. Y creo que ahorita la labor sí es rescatar la selección mexicana de un proceso que viene muy golpeado, con muchos cambios, con muchas cuestiones, lo de Coca, muchas cuestiones internas que golpearon la parte futbolística. Creo que el Vasco Aguirre no podemos decir que sea el que está en la cúspide de su carrera, como cuando llegó a un Atlético de Madrid, o que está en el despertar de su carrera, como cuando aquí en México con Pachuca, pero me parece que el Vasco Aguirre tiene todos los elementos para poder convencer, sobre todo convencer a estos jugadores seleccionados mexicanos de que es el momento adecuado para, como sea, dar ese paso. Sí, si no es adecuado, ya necesario, por el amor de Dios. Sí. Antes de que se enoje la maestra Shirley, vamos a ocuparlas, porque si no decir, tuvimos que ir por ella. Mire, América es un equipo que luego saca uniformes bonitos. Excelente. Como este. Este creo que yo sí le pongo un 9 de calificación. Un 9 de calificación, sí, sobre todo porque esta cuestión
No es la tonalidad normal, pero remite a esta cuestión de los cremas, ¿no? Sí. Este nombre de abolengo, de los cremas. Me gusta más este modelo que el de ahora, pero pues Sí, bueno. sí. Luego se le da el garagoleado también, un efecto entre piedra azteca y llámele lo que usted quiera, profesor. Usted es más técnico en temas de teatro. Cuestión de diseño, ¿no? Hay una cuestión visual, ya el contraste aquí. Digo, no es el que utiliza normalmente, pero pues yo creo que el hecho de que tenga aquí el escudo en el centro y eso Mismo lo hace ejemplo ver que bien. esta que me parece que es de un surfista o algo así. La maestra Shirley creo que en Sayulita andaba ya surfeando con esta playera. Un modelo muy poco visto de América que también, pues eso te da el que te viste una marca como la que tienes, ¿no? Sí, claro, muy poco visto. Sí. De hecho, así a simple vista, pues no, lo que sobresale realmente no es el escudo. No, o sea, no, a menos bueno, que le pongas atención. Tiene ahí más flores que el Jardín de San Marcos Sí, también, profesor. sí. Pero mira, con esto ya. Esta a mí se me hace hermosa, ¿eh? Más allá de que pierdes una final contra Tigres con esta, Sí. esta me hace una playera bien bonita por lo que significa el centenario de un equipo de leyenda Claro. como el América. El color es muy padre, me hace recordar aquellas elecciones estatales de Aguascalientes en los Sí, 90s, ¿te acuerdas? sí, claro. Pero creo que esta también es de las playeras más bonitas que ha tenido la institución, que, repito, ¿no? Hubiera sido precioso el centenario con el campeonato, pero pues no todo se puede en No esta se vida. pudo, pero sí, de las bonitas. Pero yo creo que si me dieses a elegir una de toda la historia, el triángulo. El triángulo, sí. El Sí. triángulo. Y sin publicidad, porque de repente tiene la de un banco. Sí. Me parece No, que no. Sin publicidad. Puede ser amarillo, blanca, es preciosa. Que Guillermo Ochoa saca una conmemorativa, precisamente. Una blanca, Una claro, blanca con sí, azul. sí, Me sí, quedo sí. con esa, profesor. Me quedo con la de Alemania. Claro. La de las abejas africanas. Es correcto. En amarillo. El refrito que se hizo en esta ocasión, que a mí no me gustó. La original sí. Y aquella playera Adidas en los 90s. Ahora que hablamos del Potro Gutiérrez, Sí, Osvaldo Sánchez. claro. Que llegas, me parece, a una copa. Híjole, no me acuerdo, no estoy seguro de qué copa era, pero una copa ¿Sudamericana? internacional, creo que era la Sudamericana, no me acuerdo cuál. Leo Franco jugaba con América todavía en ese tiempo. Leo Franco. Fabián Stay por Sí, esos tiempos. claro. Creo que es de las playeras más bonitas que ha tenido. Es más, hasta Brillosa. sale. Sí, brillosa. Brillosa, Solamente con aquí las el 3 líneas refresco aquí, que me quita parece. Cristiano Ronaldo. Sí. 3 líneas aquí, la marca y el logo. Sí. Y atrás tenía la de la bebida refrescante y espumosa. Sí, cierto. Y hablando de eso, profesor, vámonos porque Es correcto, el tiempo es momento. apremia. Muchísimas gracias, profesor Daniel. Un gusto, Él, gracias aquí a ti. en Global University no nada más platica de fútbol y lo hace así de bien y apasionado, sino que también es un crack para el tema de las artes escénicas y enfocado sobre todo al tema de teatro. Él es el encargado de darle clases a todos los alumnos de preparatoria que en su hora de deportes, luego hay muchos que tenemos más arte que habilidades para el deporte, pues bueno, él aquí en el Stream Room del tercer piso les da la clase de teatro, entre muchas clases que también da de lunes a sábado aquí en la institución. Yo sigo siendo Alejandro Román y a nombre de Miguel Gámez, a nombre de la maestra Shirley, de Juan Camilo Mesa Jaramillo, de Magali Chong, América Magaña y de todos los que conformamos esta familia, les digo, tenemos un compromiso. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. Ustedes no se pierdan la sintonía de Global University y si buscan lugares, no pierdan tiempo, que estamos próximos a cerrar inscripciones. Muchas gracias, nos saludamos la próxima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Fútbol.